En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos a las 20:01 aquí en la Ciudad Vieja, lluviosa Ciudad Vieja. Hace frío en Montevideo, supongo que también se habrá batido un poco de frío en el resto del Uruguay. Amigos, el fin de semana estuvimos en Salto, el viernes estuvimos con Martín Bentancor, estuvimos en Bella Unión. Y primero que nada, antes de arrancar este programa, quiero decirles que mandar agradecimiento, un fuerte abrazo a todos aquellos que estuvieron con nosotros, acompañándonos y conversando. Entre ellos, el viernes Marta Peralta en la presentación, Luis Dos Santos también en la presentación, y Papino Chioca, que aparte tuvimos una sorpresa, esas sorpresas que a veces te aguardan en el interior del país llamado Uruguay, porque Luis Dos Santos, que aparte de ser escritor, novelista, es murguista y un hombre que sabe escribir canciones, escribió una canción uniendo las dos novelas, ¿no? La pensión de animales y el inglés, y escribió una canción que se llama La pensión del inglés, donde hay un recitado y donde Rubén Papino Chioca fue el que le puso una música de tango milonguero así, en esa pensión arrabalera, donde donde en cada pieza se están ocurriendo cosas extrañas. La verdad que quedamos fascinados con Martín Bentancor, no podemos creerlo, esa síntesis de esas dos novelas, que de una forma incluso hasta de la filosofía de las novelas. Es una cosa sorprendente, incluso que es una canción linda para aquel que no ha leído esas novelas, porque tiene todos los condimentos de ese tango arrabalero. Así que, en primer lugar, gracias a todos los que estuvieron ahí, y obviamente también gracias a los que después nos acompañaron en una cena, en una cena en la casa de Luis Dos Santos. Entre otros, escuchamos a narradores orales, de esos que cuentan cuentos fascinantes. Rubén de Cuadro, creo uno, Daniel Torres, se me va a olvidar seguramente un par de los amigos que estaban ahí. A todos quiero decirles que, aunque no los nombre, un gran agradecimiento. Y también, por supuesto, en Bella Unión, un gran agradecimiento a Jesús Moraes, el escritor Jesús Moraes, que fue el que nos presentó y el que estuvo ahí haciéndonos una recorrida por ese lindo pueblo, ¿no? Porque Bella Unión es un lindo pueblo, muy lindo, ahí al recodo del río Uruguay, realmente muy lindo. Amigos, simplemente decirles que mañana vamos a pasar el primer audio de las primeras charlas que hicimos en Fray Ventos, junto a Javier Dos Santos y Grisel Milesi. Y decirles también que es una gran alegría recibir aquí en la máquina de pensar a y el asador, está muy bien. Uno de los que hacía el asado en el asador se llamaba Presbiterio. Un señor que se llama Presbiterio y le dicen Terio, ¿no? Me llamó la atención el nombre, porque aparte le pregunté si era con S, porque Presbiterio, ¿no? Pero no, era sin S, Presbiterio se llamaba él. Un riquísimo asado también estuvo Gladys Silva, me dicen aquí, Patricia, Marta, Papino, obviamente ya lo dije, Miriam, y el Abrojo, creo que no dejé afuera a nadie, me dicen Daniel de Torres, ya lo dije, Rubén de Cuadros, el narrador oral, y Gustavo Revetria, el pintor de San José, que justo pasaba por ahí, y al que conocimos, y le mandamos un abrazo. Seguramente cuando pasemos por San José también iremos a visitarlo. Todo esto unas grandes gracias también a Luis Dos Santos. Ahora le voy a dar la bienvenida a Mario Delgado Aparaín, que está escuchando atentamente todos estos cuentos, todas estas historias. Yo sé que no son indiferentes para vos, estas historias, viste, que surgen una y otra vez, ¿no? En Bella Unión, yo te decía, fuera de micrófonos, estuvo ahí Olga Traba, hubo gente que nos acompañó, y también estuvo un muchacho cubano, ahora el nombre creo que se llamaba Bruno, pero de apellido Traba también, un cubano que hace 3 meses que está en Bella Unión, y que nos hizo una gran pregunta, pero juntos al resto de la gente de Bella Unión
fue una lindísima charla, algo que reconforta, ¿no? Uno va, conversa y no puede creer la riqueza y el nivel que tiene nuestros compatriotas, ¿no? O sea, de última estamos hablando de Uruguay, ¿no? Como me dijo Hugo Rolón también en la Radio Salto, basta ya de hablar de Montevideo Interior porque no hablamos de Uruguay. Y tiene razón, ¿no? Tiene razón. Bueno, antes de nada, buenas noches. Buenas noches, Mario Delgado, ¿cómo le va? Un placer, de verdad. Claro que hay que hablar del Uruguay. Yo también soy de allá. Cuando digo de allá es más allá del tiro de cañón del Arroyo Carrasco. Ahí ya empieza América Latina, ¿no? Tenemos ahí al país mestizo, portuñol, litoraleño, fronterizo. Es bellísimo el país nuestro, es un muestrario del planeta, ¿no? Sí. Y también es un muestrario de la condición de ser uruguayo, ¿no? O sea, no hay una sola forma de ser uruguayo y es un cada uno aporta lo suyo. Estuviste en Paysandú, me decías también. Estuve en Paysandú con Carlos Gallavet, el Centro de Estudios Universitarios para Adultos. Había más de 100 personas, quedé muy sorprendido, con muchos jóvenes. ¿Una charla fuiste a dar? Sí, una charla muy amplia, genérica, sobre la juventud y la cultura y el hábito de la lectura. Eso que decís de la sorpresa con que te encontraste en Bella Unión, porque la gente todavía se toma tiempo para sí misma, es decir, se dedica a sí misma 1 hora diaria igual para leer, para pensar, para escuchar música, cosa que en Montevideo no se da, tiene que generarse una disciplina personal para que la gente diga, bueno, tengo 4 libros para leer ahí sobre la mesa de luz, voy a ver cuál le entro. Sí, hay un aceleramiento, pero yo creo igual que ese aceleramiento llegó al interior también, ¿no? O sea, creo que vi a muchos amigos que querían verme, pero no pudieron llegar ese día, pasa esas cosas que están en su circuito, pero estoy de acuerdo que sí, que obviamente es más pausado, ¿no? Más pausado, claro, que ese vértigo que... No, lo más probable es que vos anduviese a mayor velocidad de la que te querían alcanzar, de los que te querían alcanzar. No, pero las avisadas siempre dicen, qué lástima, se me pasó, ni siquiera sé cuánto. Pero bueno, en realidad las charlas fueron muy lindas y la idea de empezar esta semana con Mario era porque este miércoles vas a estar presentando nueva novela, ¿no? Cerrás el 2015. ¿Cómo cerrás, no? Porque estamos recién en septiembre. Sí, prácticamente. Capaz que te la ves otra novela. Me quedan 2 más todavía. Quedan 2 meses más. Tango del Viejo Marinero lo vas a presentar este miércoles ahí en el Club Español, que está en 18 de julio 1332, ahí a metros de Ejido, en 18 de Ejido, viene en el centro ahí. Va a estar presentado por Rosario Peirú y por Daniel Vidar y yo puse aquí en el y Erika Bush. Erika Bush va a estar también. Erika Bush y Juan y Romero, el guitarrista. Ajá. Van a ambientar. Exactamente. Y bien ambientado, ¿eh? Sí. La música tiene su ¿no? No solamente en el título de esta novela, Tango el Viejo Marinero, sino que la música, yo diría que está muy presente, ¿no? Sí, está presente, sí. Yo creo que si hay algo que me satisfizo mucho en lo que tiene que ver con la construcción de esta historia, es la confección, digamos, de una atmósfera sensualista, en donde la música cumple su papel, ¿no? Porque dentro de los personajes principales hay una chica que es bailarina de tango, ¿no? Que va al mercado de la abundancia. Exactamente, es bailarina en el mercado de la abundancia desde muy jovencita. Y va todos los viernes de noche y vive en una cabaña costera, en una playa perdida que se llama Santana, a unos cuantos kilómetros de Mosquitos, ¿no? Anda a buscarlo en el mapa. Claro. Sí, anda a buscarlo en el mapa, pero hay muchas cosas de Montevideo, hay muchas cosas de Minas también, ¿no? Exactamente. Que uno sí, yo porque la leí y bueno, tuve el privilegio que me contaras algunos de los contextos de esto y siempre me sorprendo de que hay mucha
ligazón con cosas que pasaron, ¿no? Sí. O sea, parece todo muy ficticio, ¿no? Está todo muy en tu ficción, digamos, ¿no? Es otra novela más, digamos, en ese mundo que vos tenés, pero a la vez lo que me sorprendió es que hay muchas cosas, hechos reales. Sí, es una novela fuerte, difícil de escribirla. Al mismo tiempo me apasionó el tema durante casi 12 años y se desató en el último año y medio, diría. ¿Y por qué fue difícil para vos de escribirla? ¿Tenés claro o a veces no se tiene claro? No, sí. Porque hay un hecho medio duro ahí, digamos. Exactamente. Al principio pensé en tomar como tema a algo que es ancestral en la condición humana, que es el espíritu de venganza. Sí, ¿no? claro. La venganza. Sí. Y que alguien dijo que la venganza era como una especie de sentido de justicia en bruto. Exactamente. O sea, uno quiere justicia, pero brutalmente, ¿no? Claro. Si no frenás eso, el sentido es de justicia, pero es brutal también. Ahí está. Yo me fui consustanciando con ese tema en Minas, en Buenos Aires, ¿no? Y en donde tuve amigos, amigas que fueron desaparecidos, que fueron muy lastimados por la tortura, y en donde curiosamente, tanto en Buenos Aires como acá, cumplían un papel terrible en esas instancias, más que los mismos militares o torturadores, los médicos, supervisores. Sí, eso es sorprendente, ¿no? O sea, que en cada sesión de tortura hubiera un médico para ver hasta cuándo se iba, hasta cuándo no. Es algo difícil de pensar, pero sobre todo en los pueblos, esos propios médicos después obviamente atendían a la gente, no sé qué, eran conocidos como médicos. Exactamente, cumplían una doble función, eran médicos cuarteleros, especializados, mirá tú el eufemismo, ¿no? Especializados en medicina de combate. Y en realidad era la supervisión, el 98% de su trabajo en el cuartel era cuidar de que no se les escaparan los poseedores de información. Y la única forma de escaparse era muriéndose. Qué disparate, claro. Entonces había que cuidar que no se le muriera, porque la información estaba en su cabeza. Por lo tanto había que cuidar más la cabeza que el cuerpo, ¿no? Y eso era terrible. A mí hay escritores nuestros que las sufrieron mucho y que han tocado ese tema, como Carlitos Liscano, por ejemplo, en su último libro es realmente impresionante. ¿El del Cuervo Blanco? El del Cuervo Blanco, donde hace una especie de introspección y de análisis paralelo entre el prisionero y el torturador, ¿no? Que habla de una relación que hay. Exactamente, de una relación y quién es el vencedor y quién es el vencido. Eso es asombroso. Terrible, a veces hasta de sadomasoquismo. Sí. Entonces yo una de las cosas que intenté hacer es poco a poco me fui desviando de ese territorio, o mejor dicho, del sendero de la venganza. No, pero hay una cosa que, digamos, el tema fuerte para mí en tu novela es no solo que hay un médico torturador, no solamente que hay este médico que es un médico conocido en el pueblo, sino que conocemos la hija de ese médico y qué pasa con los hijos cuando descubren que sus padres son torturadores, y más cuando tu papá es un tipo muy bien visto en toda la sociedad, porque bueno, ya sabemos lo que son los médicos, ser hijo de médico, un médico es tú muy sabes, Pablito, en Buenos Aires se constituyó una organización de hijos de torturadores. No sabía. Hijos, es decir, y en más de una ocasión se han juntado, han mantenido espacios de reflexión,
hijos de torturados e hijos de torturadores. Eso es. Claro, porque digo, que es una organización hijos desaparecidos, como hay, que le dio un nuevo impulso y todo esto, parece más, pero no sabía lo de hijos de torturadores, claro, porque ellos también son impactados por esa tragedia. Sin duda ninguna, es más, muchos hasta se cambiaron de apellido, claro, se cambiaron el nombre, ¿no? Bueno, o como pasó con el caso de los bebés expropiados o secuestrados, que fueron criados por sus padres, que eran los expropiadores, los apropiadores, ¿no? Exactamente. Me enteré de casos, por ejemplo, de un médico torturador, supervisor de tortura, perdón. Sí. Que temía que los familiares de las víctimas, de los presos, que los familiares se vengaran en la familia, del médico, por ejemplo, ¿no? Sí, por aquello de que cree el ladrón que todos son de su condición. Ahí está, a tal punto que ese médico de uno de los departamentos del litoral casi, temiendo que se desquitaran con su hija, le regaló un Doberman negro y mordedor, como le llamaban, amaestrado, para que él acompañara al liceo a la niña, ¿no? Una cosa terrible. El día que ella se entera de lo que hacía su padre, intentó suicidarse, pero antes mató el perro. Ella mató el perro, un perro que amaba. Sí. ¿No? Es decir, se enteró que el padre era torturador. Ahí está. O que controlaba, o ayudaba, o supervisaba. Exactamente. En este caso, el personaje principal, el Capitán Lander, que son personajes que ya aparecieron en Terribles Ojos Verdes. Sí. De algún modo. Todo el cuento de Terribles Ojos Verdes de alguna forma está como extendido acá en el Viejo Marinero. Ahí está. Eso, porque por encima de todas las cosas es un canto a la amistad, al amor, ¿no? En contraposición al mal. Hay que perdóname que te interrumpa, Mario. Mario puso del epígrafe de la novela estos versos de Luis Eduardo Aute: una de dos, o me llevo a esta mujer o entre los tres nos organizamos, si puede ser, ¿no? Sí. Y para aclararle a los amigos que están escuchando, bueno, hay una mujer cuyo padre él descubre que es torturador, ¿no? No sé una adolescente mayor ya. Y después hay otra mujer, y hay otros dos amigos, íntimos amigos, que descubren que con distintos momentos de su vida están enamorados de la misma mujer. Exactamente. y que casi están viviendo. Mario, vamos a la pausa y a la vuelta. ¿Qué te parece si hablamos de la tapa, escuchamos la canción que de alguna forma da origen a esta tapa, o que tiene que estar relacionado con la tapa, y hablamos de esta amistad, ¿no? Porque sobre este fondo de venganza, de esta inmensa sed de venganza, que es una forma de justicia que uno tiene, de alguna forma triunfa la amistad, ¿no? De alguna forma creo yo que triunfa la amistad. Sí, sin duda. Sí. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando con Mario Delgado Paraín en torno a esta última novela que se va a presentar, no sé si ya está en librerías, pero se va a presentar este miércoles, Tango del Viejo Marinero. Decirles también que le mandamos un fuerte abrazo a Leonardo de León, que nos escribió, dos abrazos. Nos dijo, bueno, nos acerca acá al fogón, a la mesa, la idea de que hay una película con Jessica Lange, y ahora no me acuerdo del actor italiano, creo que el director es Costa Gabras, y que aquí creo que se llamó Mucho Más que un Crimen, o La Caja de Música de Vox Music en inglés, donde era un tema similar en cuanto a que, por lo que yo me acuerdo, ella es una abogada que defiende a su padre de las infamias, las calumnias. ¿Cómo se llama el actor? ¿Era Grossmüller o algo así? Sí, pero la verdad es que alemán. El tema es el mismo en cuanto parecido, en el sentido que esta muchacha, Jessica Lange, lo defiende, creo que lo logra sacar inocente, y después descubre por un detalle que todo lo que se dijo era cierto, que el padre era torturador, ¿no? Entonces ese descubrimiento. En el caso de la novela tuya, y en el caso, digamos, de los hechos que están detrás obviamente están en tu memoria, y todo eso está
tamizado, ¿no? Por la imaginación, ¿no? Por ese mundo de ficción tuyo, porque digo, todo el que lee esto y no sabe que ocurrió este hecho real, dice, bueno, esto es parte del mundo de Mario Delgado Paraín, ¿no? De ese mundo de mosquitos. Los hechos en Uruguay fueron más rústicos, más duros, más directos, no fueron como la película, un poco hay una distancia del tiempo también, sí, más complejo, ¿no? Amortiguado por la historia. Aquí en el interior, digamos, uno que si te criaste en pueblos del interior, en ciudades del interior, todo es más directo porque todo se termina conociendo fatalmente, ¿no? Pero claro, el tema es que era muy distinto ser opositor a la dictadura en cualquiera de las de América, ser opositor en una ciudad grande donde te podés disolver en el anonimato, en el gran número, que en un pueblo donde sos objeto de la reprobación de una gran parte de la población. Te estigmatizan moralmente, se cruzaban de vereda para no saludarte. Casualmente en la farmacia no encontraban los remedios que estaban utilizando. Sí, era toda una cuestión de huirte. Aparte se nota en el pueblo cuando alguien genera, digamos, un tratamiento como de hielo, ¿no? Cuando se te empiezan a... Entonces, cuando te toca, cuando vos ves que a los bailes en el Club Democrático o en el Club Mina iban los mismos oficiales que vestidos de fajina te la daban duro en la máquina, ¿no? Y ahí te sonreía con que no pasa nada, no, una cosa es en horario de trabajo y otra cosa es esto, ¿no? Entonces había una disociación esquizofrénica, ¿no? Donde se percibía el imperio del mal, el mal gratuito, el mal porque sí, es lo que te lleva a vos a tratar de ver en la novela, bueno, no solamente tragedia entre esta muchacha que descubre que su padre es un médico asistente a la tortura, porque quizás es peor esto lo que estamos diciendo, porque el médico asistente a la tortura es el que, por ejemplo, llega a decir, yo no me acuerdo si en la novela dice en un momento que continúe, ¿no? Que se está haciendo el vivo o algo así, ¿no? Perdón, o sea que los torturadores dicen, no, vamos a frenar, y dicen, no, continúen porque se está haciendo un poco el vivo. El titular del diario El Heraldo de Mosquito es ese, dar en letras tamaño catástrofe, entre signos de admiración, dice, dale, coma, que se hace el vivo, ¿no? Eso se lo escuchó decir a una víctima que le decía el médico al oficial. El oficial quería frenar. Hablamos de estos dos personajes que son los dos amigos, que de alguna forma, bueno, esto se genera como una especie de triángulo, ¿no? Junto después con otra enfermera, y estos dos amigos tienen una cosa muy especial, los dos también pasaron por la dictadura, y está el Bounty, el motín del Bounty, aquel que trabajó, aquella película trabajó Marlon Brando, y la otra que trabajó, ¿no? Trevor Howard. Sí, justamente la historia tiene que, en sustancia, se sostiene en ese acontecimiento histórico, tal vez el acontecimiento más novelesco, digamos, de la historia de la navegación en los últimos 300 años. Yendo al cine de Aguerre de Mosquito, van a ver motín a bordo, el capitán Lander, y le dicen el capitán, ¿no? Le dicen el capitán. Por ser un marinero de vieja data, y con su mejor amigo San Pedro van al cine y ven motín a bordo. Después de ver esa recreación del motín del Bounty, que era de Marlon Brando, la de Marlon Brando y Trevor Howard, ¿no? Salen mal del cine, salen mal, en particular Lander, y San Pedro sale mal porque lo ve mal a su amigo y no sabe por qué. En realidad esa ida al cine va a ser un punto de inflexión en la vida entera de Lander, por la sencilla razón de que el apellido de que el oficial amotinado del Bounty, el Bounty tenía la misión imperial del Imperio Británico de llevar una planta
que era el árbol del Sí, pan. más bien de ir a buscar una planta. Así Ir a a buscar una Tahití. planta, sí, sí, afanarla Ajá. para llevarla. Y esa fruta que tenía esa planta era un alimento para los esclavos del Caribe, de las posesiones británicas, ¿no? Sobre todo en Jamaica. Y al almirante se le ocurre, cuando ve que las plantas se están secando durante la navegación, se le ocurre regarlas con el agua que tenían los marineros para beber. tomar. Ahí está. Y ahí no lo Y ahí pelan. se genera un ¿no? escándalo porque Sí. ellos estaban muertos de sed y Y para lo regar las lo plantitas. tiran al mar con el único bote que tenía el Bounty, con 18 tripulantes, alcahuetes de él. Sí, ¿no? sí, que no se sumaron al motín, entonces Ahí lo meten está. ahí y le dan un... Fletcher Christian se llama el segundo de a bordo. Fletcher Christian. Que es el que hacía de Marlon Brando, digamos, y Exactamente. después hizo de Mel Gibson en la segunda parte. Ahí la está. segunda... Pero es a través de Marlon Brando que el capitán Lander se entera de que es su antepasado. Ah, se entera ahí mismo. Ahí en el cine es Lander Christian. Claro, Lander Él, Christian, claro. ¿no? Y entonces el sueño de él algún día, el capitán Lander aprende a hacer barquitos Ujú. a escala con historia. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. La historia de Nuestra Señora de Sí, la sí, lo Luz. vemos en la novela años después de que de ese impacto, lo vemos años después haciendo barquitos y bueno, vendiéndolos Con historia pero incluida. aparte con la historia incluida, pero aparte haciéndolos a imagen y semejanza de determinados barcos históricos. Ahí ¿no? está. Y él va haciendo mientras tanto el Bounty, ¿no? Él sueña con hacer el Bounty y demora mucho tiempo en Mucho conseguir tiempo. los planos del almirantazgo para poder hacerlo. Esos planos son los mismos que hicieron la réplica para hacer la película. Y también Piratas del Caribe usan la misma embarcación. Mirá. Y este capitán Lander, digamos, un hombre retirado haciendo esos barquitos, un sueño que tiene como utópico, que sabe que no se va a cumplir, esos sueños que uno tiene, es visitar la tumba de Fletcher Christian, ¿no? Ahí Este está. hombre del motín del Bounty que se escapó, se metió en una isla y ellos se quedaron entre 3 o 4 se quedaron con un montón de Sí, indias. la isla, claro, hoy viven todavía los descendientes. Todavía hasta ahora en esa isla Claro. hay descendientes de Fletcher Christian. Es la nación británica más pequeña del mundo. Tiene 90 habitantes. O 96, ponele, ¿no? El alcalde pasa pescando, ¿viste? Claro. Y lo increíble de todo esto es que vamos a 300 años, todo se va moviendo como un remolino, ¿no? Todas esas historias, llegamos acá a Uruguay y acá en este remolino, bueno, pasan estas cosas del pasado reciente, ¿no? Exacto. El tema está en que él, por un hecho fortuito, vuelve a embarcarse con el dueño de un barco Sí. que admira la historia del Bounty. Ujú. Y cuando se entera de que hay un obsesivo como él Sí. con el Bounty, lo invita a navegar hasta el Pacífico Sur, es decir, hasta la isla de Pitcairn. En la isla de Pitcairn, todos los aniversarios de Fletcher Christian, para que no lo descubran como Sí. amotinado y lo ahorquen al día, hundió el Bounty ahí. lo incendió. Lo incendió. Y todas las fechas, creo que es 2 de marzo o algo así, incendian un barquito, Ah, alucinante. como un ritual en Pitcairn. Y el sueño del tipo que lo lleva al capitán Lander a Pitcairn va a usar la réplica para incendiarla en el día patrio de Pitcairn. Ahora, en una de las navegaciones por el mar Báltico y todo eso, él lee, lo único que hace Lander embarcado es leer y recorrer en bicicleta. Lleva una bicicleta en el barco como un personaje maravilloso de Minas, que era el camarada Cáceres, Ajá. que todo el mundo lo recuerda y venera su memoria, ¿no? Y el camarada Cáceres que hacía, andaba en bicicleta. No, el camarada Cáceres tenía una característica divina, y realmente divina, y que a mí me gustó en su homenaje adjudicársela al capitán Lander, que era marxista y cristiano. Ah, Y él, cuando se embarcaba el camarada, era tartamudo,
parecía Popeye, alto, flaquito, un mentón cuadrado y siempre con la gorra de marinero. Él se embarcaba con una bicicleta negra de aquellas de farmacia. Sí. Y cuando llegaban al puerto, él decía, tartamudeando, mi misión, camarada, es bajarme y recorrer los países del puerto a donde voy para ver cómo se organiza el proletariado en ese país. Entonces, y bajaba en bicicleta. Y recorría en bicicleta un poco. Está, pero ¿sabés qué? Recorría los cementerios para ver quiénes estaban enterrados ahí. Entonces recorrió cementerios famosísimos, como el de Rangún, en Birmania, donde están... y el Capitán Lander hace exactamente lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Todo, incluso va hasta la tumba de Lenin, ¿no? Exactamente. Y el camarada, Cáceres, en su casita modesta de las afueras de Mina, tiene 2 piedritas. Una de la tumba de Lenin, de Moscú, y la otra del Santo Sepulcro de Jerusalén. ¿No? Y el Capitán Lander, por hacer eso, recorrer en bicicleta, estuvo en el cementerio, donde está el cuerpo embalsamado de Lenin, ¿no? Exactamente. Por esa costumbre, cuando vuelve a Uruguay, los militares dicen, estuviste en Moscú. Sí, pero lo descubren porque él, y acá muchos veteranos nuestros de pronto pueden identificar lo mismo. Lo descubre porque él lo que hace mucho en el embarcado es leer. Y dentro de sus lecturas le había dado por leer a los rusos. A Chekhov, a Tolstoy. Y a Campos Roturados. Y a Mikhail Sholokhov, que es un libro soviético de la época. Sí, sovietista. Pero bueno, Mario, no sigamos contando, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a escuchar ese tema que me dijiste que me planteaste ahora para escucharlo, que tiene mucho que ver con la tapa de esta novela llamada Tango del Viejo Marinero. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. So the waves will clean the albatross's blood. The ship will sink beneath the waves. King Neptune will in love, living hell. You're in living hell. Living hell. I know you're in living hell. So the mariner his tale does tell. He recounts his tale of living hell. He's in living hell. He's in living hell. That mariner's in living hell. He's in living hell. De Tiger Lilies es los que están cantando de Living Hell. Se trata de un trío formado en el año 89 en Londres, han viajado por todo el mundo, han sido aclamados por su ópera Shocked Peter. Su estilo surrealista ha sido escrito como dark, humor negro, azaroso, brechtiano y de cabaret gitano. También son famosos por interpretar canciones polémicas que tratan temas como la zoofilia, la prostitución y las blasfemias. Ya son grandes payasos en sus historias y aparte ellos se visten un poco como payasos, como murguistas. Y están los 3 en la tapa de esta novela de Mario Delgado Palladín, Tango del Viejo Marinero. Están los 3 ahí, uno con el violonchelo, otro con el acordeón y otro con el redoblante, con la batería. Los 3 en una foto que están ahí en medio con un escenario de brumas, de naufragio. Hay un barco naufragado ahí
un iceberg, en fin, hay una luna muy Y el albatro atravesando la luna. un albatro atravesando la luna, sí, pero toda una cosa que cuando yo la vi te comenté, qué rara la tapa, no lo tengo ese ilustrador, ¿de dónde sacaste esta ilustración? Y me dijiste que era una foto, porque parecen personajes esperpénticos tratados, yo me imaginé que estaban manipulados. Para que se haga una idea, si alguien piensa en las tapas de la trilogía Millennium de Stieg Larsson, donde hay una muchacha que siempre está como estilizada, como está exageradamente, y pensé que había un tratamiento parecido a pero no, resulta que son ellos tres nomás, así son. Exactamente. Son los tres sí. así. Y vos le elegiste como tapa porque... Yo llegué porque me enteré, hablando del mal, del tema del mal, Sí. como una entidad que no es el diablo, intrínseca a la condición humana, en el siglo fines del siglo XVII, principios del XVIII, en la época de Lord Byron, por ejemplo, existió Samuel Taylor, contemporáneo. Coleridge, sí, Coleridge, Ahí está. que le gustaba mucho a Borges, Coleridge siempre estaba hablando. Sí. Y él había plasmado el tema del mal en una leyenda marinera en la cual se contaba que en un barco inglés en el siglo XVII, principios del XVII, quedó a la deriva en el sur del Mar del Sur, es decir, al otro lado de Australia. El barco fue arrastrado por los vientos hasta el mar Antártico y ahí quedó aprisionado entre los hielos y ahí empezaron a morir de frío y el barco inmovilizado entre los témpanos, hasta que apareció un pájaro que es considerado salvador, de buen agüero, ¿no? Que es el albatros. Es el pájaro marino por excelencia. Se paró en el mástil y todo el mundo festejó porque ese pájaro, al estar allí, empezó a apartar los hielos. Y todos los marineros a compartir sus alimentos con él y a domesticarlo. Pero hubo uno de los marineros, viejo, que no pudo con la tentación, la condición, y con una ballesta, cuando lo vio parado en la cima del mástil mayor, lo bajó de un flechazo. Lo mató. ¿Por qué? Porque sí. No hay otra explicación. Lo mató porque sí. La maldad, porque sí nomás. Sí, el sí nomás todos juntos. Sí. La furia de los compañeros fue tal, porque apenas ocurrió ese incidente, los hielos empezaron a juntar otra vez. Claro. Y se enfurecieron con él y le colgaron el albatros muerto del pescuezo, suponiendo que si todos iban a morir juntos, ese marinero viejo llegara a su última hora con el albatros muerto en el pescuezo. Pero el viejo empezó a ser corroído por la culpa, por haber hecho esa torpeza, y empezó a sufrir con su propia culpa, con su propia conciencia, y a rogar perdón, pero no a Dios ni a nadie, a lo que lo rodeaba, al mar, al cielo, a los pájaros que venían ahí, los otros albatros. Y un día el albatros muerto cayó sobre cubierta y todos aplaudieron, porque aquello significaba un perdón, un acto de misericordia del albatro. ¿Oh? Y se salvaron todos. Pero un ermitaño que se encuentra con ese marinero que lo mató porque sí, lo perdona, pero le pone como penitencia contar la historia a todo aquel que se le atraviese adelante en cualquier taberna. Y ese es el poema de Coleridge, y ese es el poema que hay un fragmento Ahí está, el puesto poema, dentro del tango del viejo marinero. Ahí ¿no? está, el poema de Coleridge. A mí me gusta decirlo de Samuel Taylor, Bueno, ¿no? pues sí. Porque se hace
el protagonista de la novela lo toma como un amigo a Samuel Taylor, recurre a él para Al poeta, pensar sí, sobre sí, el al mal. poeta, Ahí claro. está. Y ese poema se llama en inglés Rhymes of Ancient Mariner, es decir, rimas del anciano marinero. O del viejo marinero, sí, sí. Rima Ujú. del anciano marinero. Ujú. Y en Estados Unidos lo tradujeron como The Ballad, la balada del viejo marinero, no del anciano. Mm. ¿Ah? Y vos le pusiste tango del Y viejo como marinero. las baladas cantan, Ujú. y cantan historias de perdedores, de antihéroes, ¿no? Y que era lo que hizo. No, y aparte vos ya tenías un libro, La balada de Johnny Sosa. Ahí está. Así que para qué poner otro. Pero exactamente, y como nosotros tenemos nuestros propios géneros musicales Sí, 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 sí. que cantan a los perdedores y a los antihéroes, que es nada ni más ni menos que el tango, Sí, sí, aparte música de puerto, de arrabal. ¿no? exactamente, ¿no? Me gustó, en homenaje a eso, ponerle tango del viejo marinero, ¿no? Yo te decía fuera de micrófono que la novela es muy difícil de describir esa cuestión como de remolino de la existencia humana en la cual estamos inmersos todos y que muchas veces no nos damos cuenta. Pero por ejemplo, el capitán Lander, para que se haga una idea, que está obsesionado por el barco, el Bounty, ¿no? El motín del Bounty, porque aparte su ancestro fue Fletcher Christian, es un descendiente, pero sabe como que no puede hacerlo, digamos, o le cuesta conseguir los planos. Y cuando recorre el mar, va a los cementerios, vuelve a Uruguay, le dijeron, estuviste en la Plaza Roja de Moscú viendo el cadáver de Lenin, no sé cuánto, bueno, lo tortura, y después de la tortura lo dejan pasar una noche él es comunista, es marxista, con un Tupamaro, preso supuestamente para que se peleen entre ellos. Y ahí, digamos, en ese momento tan terrible físicamente, psíquicamente, espiritualmente, este otro compañero En un momentito de descanso. le dice que tiene los planos del Bounty, Ahí que le puede está. alcanzar los planos. Ahí Entonces está. uno puede reflexionar que si él no hubiera pasado todo eso, no sé si llegaba a los planos del Bounty, ¿no? Y Sin después ninguna sigue, duda. todo el estudio de Exactamente. Remolino sigue una y otra vez. Exactamente, pero además hay como pequeñas historias dentro de otras historias. Por ejemplo, Fletcher Christian tuvo 5 hijos y que todos vivían en Pitcairn hasta que uno que se llamaba Tuesday October Christian Chu. Martes de octubre. Martes de octubre 2, porque eran padre, hijo y abuelo, ¿no? October Christian murió a los 95 años, hará unos 30 años, 40 años atrás, ¿no? Pero el otro se fue de Pitcairn al Cabo de Buena Esperanza con la idea de embarcarse hacia lo que él creía que era la madre patria, es decir, Inglaterra. Y ahí un barco cargado de madera roja para el puerto de Portsmouth, en Inglaterra, subió él, ¿no? Y fue tan grande la tormenta que muchos no la soportaron, sobre todo por los vómitos, los mareos, y el capitán Horsfall les daba a los mareados el remedio inglés. El remedio inglés era tirarlo por la borda para que no molestaran más. Entonces, como iba cargado de esa madera roja, demasiado cargado, en el primer puerto se bajaron. Aligeraron la carga. Y ese puerto era Montevideo. Y se bajó en Montevideo. Y ahí se bajó el October Christian, el padre de Mortimer Christian, que nació acá en Montevideo. ¿Cómo nació? Porque cuando se baja de Montevideo, un inglesito que trabaja en el puerto le pregunta, ¿qué es esa madera roja? Porque él estaba trabajando en el ferrocarril y le dijo, qué buena sería para durmientes. Claro, para durmientes. Ese inglés era Thomas Tonkinson, ¿no? Y la madera roja era el eucaliptus. Y le dio a Tonkinson 5 o 6 semillas de eucalipto y
Tompkinson lo invitó a plantarlas juntos en Y Montevideo. gracias a eso entró el eucalipto del Uruguay. Es el primer país del mundo que después de Australia tiene el eucalipto. Después lo tuvo España y Y después vos Estados me Unidos. dijiste dos cosas. Bueno, Tompkinson es el de Camino Tompkinson, obviamente, Sí, es el claro, mismo hombre, el ¿no? mismo, Y el que mismo. vos abrazaste un eucaliptus que está aquí en Montevideo, que es el mismo de que plantó Exacto, está en el Tompkinson. Parque Tom, pero además hay 6 más. Ujú. Porque él se lo repartió entre los Tompkinson no amigos. sabía que iba a haber la industria papelera en Uruguay de Por Bodnia, favor, ¿no? que no, no. Uno de sus amigos era Buchenthal, el otro era Margat, Claro. el otro era Margat. Gabriel Pereira, que fue presidente de la República. Ujú, ¿no? Es una historia chiquitita. Sí, pero se va, digamos, como si fuera una tela de araña, se va recorriendo, o como Ahí si fueran está. regueros, digamos, que van Ahí avanzando en distintos... Y en la playa de Santa Ana, Ujú. donde vive Es cierto. el capitán Lander, en Santa Ana, acá en la Santa Costa de Oro. Ana, tiene su cabaña entre 2 eucaliptos. Entre 2 eucaliptos. Es él el poseedor de la historia del eucalipto. Todo esto converge en esta novela que no podemos contar, obviamente, porque le estamos dándole vueltas y vueltas a estos remolinos, pero nos quedamos siempre un poco al costado, ¿no? Hay que leerla. Está la Sí, porque presentación. yo no voy a andar contando. No, todo. no, la podemos contar más, digamos. Esta sería la primera parte, porque digo, ahí hablamos de esa deseo de venganza de la hija, de este médico torturador o médico supervisador que supervisa la tortura. Hablamos de este capitán Lander, bueno, nos faltó hablar de San Pedro, y después está la enfermera. Todos ellos van a... Y el detective Cañagüeta. Hay un detective, hay un sicario que está contratado Claro. para matar A los dos. a determinadas, sí, a las dos personas, a estos dos amigos. En fin, hay una serie de cuestiones medios policiales, y en el medio está esta historia del bounty, que es como creo que ocurre en la realidad, ¿no? Es decir, no somos conscientes de las corrientes históricas que estamos nosotros integrando, ¿no? O sea, Mira. se están moviendo, estamos ahora en el presente instantáneo, nos damos cuenta que estamos atravesados por una serie de... Y te voy a decir algo más que es impresionante, que me parece que lo descubrí yo porque los diarios no dicen nada. Hace poquito, un año creo, el Bounty, la nave que fue la réplica, la que hicieron Piratas del Caribe, y el motín del Bounty con Mel Gibson y todo eso, y la de Marlon Brando, la misma embarcación. Ajá. Llevaba una tripulación. ¿Cómo se llamaba el famoso ciclón marino? El Tony, el Kitty. Katrina, ¿no? No, el otro. No. Que el Katy, no sé, Sí, sí. un nombre así. Ese fue uno de los tremendos. Y ahí se hundió. Hace un día El Bounty se hundió ahí en las costas de Maine, algo así. Y eran todos hombres, menos una mujer que la salvaron, pero se murió en la orilla. Esa mujer, supongo, es Catherine Christian. Catherine Christian, era pariente también. No se sabe. Impresionante. Bueno, Lander Christian, capitán Lander, Tango del Viejo Marinero se presenta, repito, este miércoles 23 a las 19 horas en el Club Español, ahí en 18 de julio, 1332, esquina Ejido, y bueno, a partir de las 19 horas. Gracias, Mario Delgado Paraín, por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a todos. Y me alegro, como siempre, Pablito, de que este sea un espacio para los creadores nacionales y las creadoras nacionales. Los y las, muchas gracias, Mario, muchas gracias, Negro. Mañana, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a pasar la charla que hiciéramos en Fraiventos el 4 de septiembre. Esto es todo, amigos, que pasen muy bien.